Yo soy el único que está de otro color. Bueno, alguien tiene que ser Es verdad. diferente. Estamos, esto es Alguien único, diversidad, pues. inclusión, de Diversidad. todos los Bueno, es que eso es lo que colores. vamos a tratar hoy. Exacto, por La supuesto. inclusión, muchas cosas más. Así que bueno, Porque este es un nuevo episodio de... como vaya viniendo. Bueno, yo te dejo a ti que No. empieces hoy. Sí. Tengo ganas de que empieces tú hoy. Mira, Bueno, tú sabes lo mentira, que has empiezo hecho. yo, no, Tú mentira. sabes lo que has hecho. Bueno, y vamos a tocar un tema que es un poco delicado, más que todo a nivel mundial. Porque ha cambiado y ha evolucionado con el tiempo. Sí, Bien sea por porque más que todo es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos pues, con ellos. claro. O sea, el tema de hoy abarca, porque nos pusimos un poquito serios hoy. Sí. Nos pusimos un poquito serios, pero a No, la lo que vez pasa es que es relajados. algo más, Sí, en mí es algo puntual. exacto, Entonces, sí. Entonces, el tema de hoy lo vamos a enfocar esta vez desde un punto más profesional, pero por supuesto con el estilo que nos claro, caracteriza, un poquito relajado, compartiendo las como siempre. anécdotas. Pero ¿de qué queremos hablar hoy? De inclusión. De inclusión, que además es un término muy amplio. De discapacidades también, que es un punto muy importante. Y hoy nos acompaña Yoser Fabricio Salazar. ¿Cómo te Muchas pronuncias? ¿Yoser o gracias. Fabricio? Cual sea de los dos, no. Elige Sí, uno. No, Diósero Fabricio. Fabricio, igual hay Fabricio es personas que más no le fácil. gusta su Fabricio. segundo nombre, así, No, no, me por Fabricio. eso gustan los preguntamos. dos, pero cuando digo Gioser, me dicen Joser, Joycer, Ah, no. ¿Y Joser, Ajá. aquí? Joser. Igual Fabricio, me gusta Fabricio. también, es más fácil, Entonces te sí. digo Yoser. Dios. Fabricio, cuéntanos un poquito antes de empezar, primero de ti, de lo que haces, y ahí poquito a poco, y como vaya viniendo, vamos Como hablando vaya Vamos viendo. del viniendo, tema. vamos viendo. Y cualquier Sí. cosa, tú nos corriges, porque aquí vamos a hablar desde la Ah, no, de ignorancia pura. corregir, eso va a Sí, ser desde que comenzamos. desde la ignorancia pura y neta. Así que, Fabricio, bienvenido, Decídete. cuéntanos quién eres, lo que haces, y ahí poquito a poco nos vamos desarrollando en el tema. Bien, inicialmente agradecer la invitación, No, gracias de a ti por venir. verdad, a su podcast, que sigo desde hace un Muy bien, tiempo y esa es la veo los Me actitud. consta. videos y ahí estoy actualizándome en los temas que siempre ofrecen a la comunidad. Como ya lo dijiste, mi nombre es Gioser Fabricio, soy venezolano, como se pueden haber dado Ay, cuenta. no sabía. No Lo nos dimos sospechaba. cuenta. Soy profesor de educación especial en deficiencias auditivas. En pocas palabras, soy profesor para personas sordas y trabajo en el ámbito de la discapacidad desde hace más de 15 años. Bastante 15 tiempo. años. No ¿Qué son edad 2 tienes años, ahora? 3 años, nada. No hace falta decir la Pero edad. eso lo trabajaste desde Venezuela. En Venezuela Ah, estudié, exacto, en Venezuela saqué la carrera, el pregrado de educación especial en deficiencias auditivas. También hice una maestría en educación universitaria, perfecto. porque allá trabajé como profesor universitario en el área de la educación especial, en el pedagógico de Maracay. Ah, Bueno, mandar saludos a Maracay. esas personas por ahí. Saludos allá a toda Lupel y a mis Claro, compañeros que seguro van a verme por ahí. por supuesto. Bien, entonces en Venezuela, me imagino, trabajaste igual en tu área, en tu profesión, ¿qué hiciste allá? Sí, sí, trabajé en la educación de sordos, pero me enfoqué más que todo inicialmente en la interpretación de lengua de señas, porque también soy intérprete de lengua de señas venezolana en ese momento. Claro, porque eso poner hincapié ahí, que en Venezuela son como Exacto, unas... sí. Como me formé allá, comencé a trabajar como intérprete de lengua de señas venezolana en Venezuela. eh, de ahí comencé a tener contacto con la comunidad de sordos, a la que le mando un saludo también. Y nada, o sea, comencé en este mundo de la discapacidad, enamorándome de la lengua de señas inicialmente, después enamorándome de todo el ámbito de la discapacidad, que creo que hay que verla desde una mirada holística, o sea, la discapacidad como de manera integral, desde la comunidad, desde la familia, desde la persona y desde el entorno también. Eh, y nada, comencé a conocer mucho más de la discapacidad auditiva, de la discapacidad intelectual, de trabajar con personas con autismo, personas ciegas, y ahí fue mi inicio en realidad, comenzando a estudiar la carrera de educación especial en deficiencias auditivas Ok. y de ahí conociendo más de todo. Y ahora, ¿cómo surgió? Antes de que entremos en otros temas, no queremos olvidar a la persona y al profesional, el que decidió formarse en esto, ¿no? En esta profesión. ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué te llevó a hacerlo? Mira, la educación siempre me ha gustado. Creo que también vino dado desde mi hermana que estudió educación.
justamente también en el pedagógico, y recuerdo que iba con ella desde chiquito, cuando ella iba a las clases, ella me llevaba, y yo me veía estudiando ahí. Entonces yo creo que inicialmente es una vocación, ¿Te Ok, enamoraste porque sí, desde desde pequeño? pequeño quería ser profesor. ok. Y después, Bueno, cuando decidiste estudiarlo. cuando decidí estudiarlo Claro, exactamente fue porque comencé a tener contacto con las personas sordas, tenía ya esta afinidad por la educación, porque mi hermana claro. también estudió educación. Mi mamá siempre ha sido una persona que trabaja al servicio de la comunidad como tal, donde nosotros Ok. vivíamos. Ah, perfecto. Entonces está presente siempre dentro de mí esa vocación de servicio. Y yo creo que la educación me ha enfocado en eso y me ha ayudado mucho también a apoyar al otro. Más que Ok, ayudar a apoyar, porque yo creo que todas las personas tienen capacidades y cuando uno apoya, la persona puede seguir adelante, puede desarrollarse de manera más efectiva, a diferencia de ayudar que se ve más como desde una visión Sí. de la de la lástima, del lástima, sí. pobrecito, voy a El te hago un ayudarlo. favor, Ujú. ¿no? El que te esté Exactamente. haciendo un Iba favor. más allá de eso. Ok. Entonces, nació de esto, inspiraste primero de una figura por la educación y obviamente en esta especialidad. ¿Y qué tal la experiencia en Venezuela? La experiencia en Venezuela, excelente. De verdad que no tuve la oportunidad de trabajar en colegios porque una vez yo me gradué en la universidad, comencé a trabajar ahí mismo. Ah, Y sin embargo tuve mucha cercanía con los colegios porque así sea uno profesor universitario, uno se debe uno está formando personas para que vayan a los colegios. Claro, Entonces, yo creo que ese vínculo del profesor universitario con las comunidades educativas tiene que existir 100%. Y dentro de la universidad, mi experiencia fue la mejor, creo que igual fueron 4 años que trabajé dentro del ámbito universitario antes de venirme a Chile, y aprendí muchísimo. Creo que a mí algo que me caracteriza y que me gusta es estudiar. Me gusta muchísimo mm, estudiar. Terminé el cosa que no pregrado, yo. bueno, te terminé el felicito. pregrado Muy bien. y comencé la maestría, luego terminé la maestría, iba a comenzar el doctorado, pero me tuve que venir acá a Chile, entonces Ok, Ah, claro. eso está ahí paralizado y bueno, todavía en la bueno, todavía hay mente, tiempo, todavía hay hay No, tiempo tiempo, de igual. seguir. exactamente, sí, estoy joven todavía. Joven. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes, sí. Ahora, llegas a Chile. No sé, no tengo ni idea. ¿Qué haces para poder trabajar en lo que haces Uy, hoy, sí. Tienes que viniendo de presentar Venezuela? algo. Sí, sí, llego a Chile y nunca me imaginé que iba a trabajar en el ámbito educativo porque llegar de Venezuela y no conocer el sistema Ujú. educativo chileno, el currículo chileno, las normativas legales de Chile, Y aparte la cultura de aprender las Chile, señas Cultura. la también. lengua de señas chilenas tampoco la sabía y de verdad que nunca me imaginé que iba a trabajar en el ámbito educativo, pero se Fue dio muy difícil aprender el adicional. fue fácil aprender la lengua de señas chilena, porque bueno, les comento que la lengua de señas no es un sistema de comunicación, no es universal. La lengua de señas es un idioma, como todos los idiomas, como el inglés, como el francés, como el mandarín, como el español. Por lo tanto, la lengua de señas tiene una Mm, estructura propia, tiene una forma de hablarse, hay expresiones que no se usan y también la cultura es determinante Claro, por dentro de los supuesto. idiomas, pues dentro de las lenguas. Entonces, no es un lenguaje, porque el lenguaje es la capacidad que tenemos todas las personas para producir una lengua. profesional. Entonces, primero, no es lenguaje de Sí, por señas, favor, vamos a repetir eso varias veces. no es Sí, lenguaje porque de señas y espero que ya después de haber visto este video ninguna persona diga Por lenguaje de favor. señas, por favor. Eh, tenemos ese primer término que es lenguaje, luego el segundo término es la lengua. La lengua es el idioma, Ok, claro. es claro. el idioma. Y luego está el otro término que es el habla. Y el habla es la puesta en práctica de una lengua. Las lenguas no solamente son orales, también son visoespaciales. Por ejemplo, la lengua de señas no hay Claro. voz, pero igual se Claro. habla. Al tú Claro. estar moviendo las manos, estás hablando en lengua de señas. Por lo tanto, si decimos no, no habla porque no escucho nada, no, estamos equivocados. El habla es la puesta en práctica individual o colectiva de una lengua. Ok. Claro. Por eso que Exactamente. antes decían sordomudo, pero ahorita es sordo. Exactamente, sí, Son sordas. sordomudo es un término despectivo y que la comunidad de sordos también Mm. rechaza porque ellos no son mudos, porque ellos hablan. Y Claro.
Bueno, yo No, tengo una tía, tenía una tía, que paz descanse, ella era sordomuda. Y ok. sí, o sea, Sorda. bueno, sorda, Sorry. sorda. Viste, yo dije que No, esto iba a sí, pasar, lo sí, siento. sí, sí. No, pero es que esa es la Era idea, sorda, estamos pues. aprendiendo. Y Aprendiendo con Fabricio. fue fuerte, o sea, para la familia más que todo, para comunicarse con ella, era fuerte. Porque más que todo se comunicaba, era o sea, mi abuela y yo, y otros dos primos si acaso, pero Claro, era sí. difícil. Sí, y es la realidad, lamentablemente, de muchas personas sordas cuando nacen dentro de una familia de oyentes. Sí. Eh, la familia no se espera tener una persona sorda dentro de su familia o un Mm, niño sordo. Por tanto, no están No preparados están para ello. preparados sí, para eso. Otros se enteran después de los 5 años, 6 años, Mm, cuando ven que no habla el niño. Igual de sorpresa, tiene que aprender la lengua de señas y aprender un idioma ya después de cierta edad es más más difícil. difícil, sí, es más difícil. Entonces pasa mucho eso, lamentablemente, que la persona sorda es un extranjero dentro de su propia casa, Es verdad. eh, donde muchas veces los otros miembros de la familia no pueden comunicarse con ellos y ahí está el desafío de las familias de aprender lengua de señas. Es muy distinto que tú hables con tu hijo, con tu hija, con tu primo, con tu prima, el mismo idioma Claro. y el claro. desarrollo socioafectivo ahí se da de Mm, manera efectiva Sí. a que tu hijo, tu hija o el miembro de esa familia tenga que ir a buscar información en la calle, que no sabe de dónde la va a conseguir, quién se la va a ¿Quién dar, se la va a dar? cómo se la va a Literalmente. transmitir también. Entonces es delicado y ahí el llamado a las familias de personas sordas a que aprendan la lengua de señas porque no saben lo enriquecedor Sí. que es poder entablar una comunicación con tu familiar o con tu amigo también, con el vecino, con la vecina que es sordo. Yo creo que eso es muy importante y es también parte de la inclusión. Claro, por Sí. Es supuesto. también parte de Eso, la eso, inclusión. eso es inclusión, ¿no? Tú que estás en el mundo, ¿no? Ahí más de lleno, por supuesto. Es muy, muy seguido, muy continuo que de pronto padres, familiares no dominen la lengua y Sí, los hijos de pronto sí, es lo es más muy común. seguido, muy, Es lo muy más, En mi común. familia es muy pasó. común. En mi familia pasó porque mi tía, ella era como la más pequeña, entonces mis tíos eran más grandes, pues, porque eran los mayores. Entonces ya estaban grandes cuando ella nació y como les costó un poco más aprender el idioma. Eso fue lo que pasó. Claro, y Y ella ahí, se sentía un poco como excluida a veces. claro, porque esas personas quedan Sí. desplazadas porque Ella me es lo lo que tú decía. decías, se sienten extranjeros en su propia Dentro de su casa, con propia su casa. familia, con los que sea, en la comunidad en general. Y yo creo que parte de la inclusión podría ser que de pronto, no sé si todos, pero que una gran parte de la sociedad nos preparemos para ello. Nos preparemos Para ello, claro, y para mucho. para todo en realidad. Creo que como sociedad nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de la inclusión, porque ciertamente la discapacidad no es la falta o la carencia que tiene una persona para poder desarrollarse. La discapacidad es las barreras que le coloca el entorno, que le A la ponemos persona. nosotros mismos Sí, a esas personas para Ujú. que ellos puedan desarrollarse de manera en igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Por qué? Porque al yo trabajar, por ejemplo, en el sector público, eh, en un hospital, y llega una persona sorda a una consulta y yo como profesional no sé la ¿Cómo lengua de saber? señas, ¿cómo yo voy a sí, comunicarme con ella para saber qué le duele, qué tiene, qué siente? Y tener un intermediario que es un intérprete de lengua de señas que siempre va a ser necesario en todos los ámbitos para las personas sordas, igual hay información que se pierde, igual no está el vínculo claro. del No hay médico que detalles, debe sí, tener con el paciente para que genere confianza. sí, Entonces es complejo. Yo creo que la Sí. discapacidad yo no la veo desde la persona que la vive o que la tiene, Sí. sino que la veo desde el entorno. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida que está en silla de ruedas, subirse a las aceras es sí, complejo Sí. porque no están acondicionadas, no están con la accesibilidad para que una persona en silla de ruedas pueda sí. pasar por ahí y transitar por la acera. Claro, y si la Eh, hay, está ocupada, hay algo ahí puesto, hay un vendedor, hay algo, sí, Exactamente, los estacionamientos que están reservados para personas con discapacidad, sí, muchas veces vemos que Es hay verdad. personas que no tienen discapacidad y lo usan, o que aparentemente no tienen una mm, discapacidad, también puede ser, pero tenemos que respetar como sociedad y yo creo que ese es el llamado. O sea, si vemos una persona con discapacidad en la calle
y nosotros vemos que está como que Forzándose. necesita Claro, ayuda, que es evidente, ¿no? Que es acercarse igual primero y preguntarle si necesita ayuda y Sí, no se llegar quiere y la porque ayuda. tomarlo a y veces no, claro, también es no difícil Exactamente, invadirlo, no porque sí, invadirlo. porque es un abuso. Si mm, tenemos una persona, igual una persona mayor que quiere cruzar la calle y le Sí, da miedo es preguntarle, necesita ayuda, la puedo llevar. Y claro. eso igual creo que es parte también bueno, a mí me del pasó una respeto vez mutuo. que le dije y me dijo que no. Como que no. Y está Y se fue. bien, Yo y como, es ah, ya válido. bueno. Tú le diste la opción. Ahí ya Es va. válido, Sí, claro, es válido, pero es muy pues se sienten distinto jóvenes. Se sienten jóvenes. agarrarla y llevarla y que Sí, después sea un problema mayor, Sí, porque si la claro. persona no quiere la ayuda, no la Claro, necesita. quizá ya, no, yo quiero Exacto, quedarme aquí, no quiero caminar, no quiero cruzar. exactamente, sí. Claro, Entonces, claro. el tema de la discapacidad, como decía, la veo yo más desde el entorno. También desde las políticas públicas, que el Estado invierta dinero también para que esto se pueda hacer Para para, facilitarle esas cosas. para la accesibilidad universal dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, la accesibilidad universal que debe haber dentro de las aceras, en los Sí, edificios, eh, en todo, en en todos absolutamente los En ámbitos, todo. todo ámbito. exactamente. Sí, es Y difícil. también están otras barreras, estoy hablando de las barreras arquitectónicas más que todo, pero también están las barreras actitudinales, Mm, que es la misma persona que no comprende o no quiere comprender más allá de y coloca barreras dentro de un entorno ya específico. Pasa en el trabajo, también pasa en el ámbito Sí, educativo, también pasa en el ámbito de nuestra comunidad. Entonces, eh, creo que esas barreras también son las más difíciles de derribar, porque si nosotros queremos adecuar una acera, una vereda, con una pala, un martillo, se hace la sí, adecuación y listo. se ve la forma. Pero derribar las barreras actitudinales, que son las que tenemos nosotros aquí dentro, esos son creo que un poco más difíciles. Y deberían ser más fáciles, pero Pero cuesta. son las que son sí. las que cuestan. Claro, y pesan más, ¿no? Estas barreras, tú decías, una construcción se puede hacer, un arreglo se puede hacer. Hablando de barreras, desde tu criterio como profesional, como persona, ¿cuáles son esas barreras como más constantes en la sociedad? En cuanto, fuera de la infraestructura, las barreras Uy, es mentales. que también hay sociedades, ¿no? Mm, También hay sociedades, pero si nos ponemos a pensar en nuestro territorio, específicamente en Latinoamérica, las barreras son muchísimas, son arquitectónicas, son actitudinales también, porque nos falta mucho, nos falta. Ciertamente en Venezuela apenas en el año 2007 fue que se creó la ley para personas sí, con Mm, discapacidad en el año 2007. sí, imagínate. Igual hace poco hay una ley que necesita también muchas adecuaciones para que se contextualice también a los nuevos tiempos que Las estamos necesidades viviendo, que tenemos. a las nuevas Sí. necesidades, a las nuevas exigencias también con respecto a los decretos internacionales con respecto a la discapacidad. Acá en Chile también, a pesar de que está avanzado en el tema de la discapacidad, hay una ley que se hace cumplir y se cumple, hay reglamentos y hay normas que regulan muchos ámbitos de la discapacidad, también hace falta mucho. Entonces yo creo que igual claro, siempre va a faltar. nunca va a ser suficiente, Nunca ¿no? va a ser suficiente en el ámbito de la discapacidad y no solamente eh, de la discapacidad, sino de la inclusión. Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos Sí, ya de un Algo espectro más ya global. más amplio que tiene que ver con la inclusión eh, de las comunidades sexodiversas, claro. de las comunidades, en este caso, de personas con discapacidad, las personas más excluidas de la sociedad, creo Las que minorías, esas las llamadas como minorías, minorías. exactamente. Pero yo lo vivía, bueno, con mi tía más que todo lo vivía, era que si salía tenía que salir acompañada porque la persona donde iban una persona que o sea, la pudiera entender, entonces yo tenía que a veces hasta ir con ella al médico, a comparar algo, porque no la entendían. Entonces era difícil. Para ella era difícil. Claro, y en un punto, si la comunidad no está preparada, la sociedad no está preparada, también a partir de esa persona de sentirse excluida o algo, Sí. también pasa a ser vulnerable. En un Sí, punto, porque sí. también pueden pasar muchas cosas por esa persona que está desplazada, que no puede comunicarse. Pueden Y a pasar mi tía muchas le pasaba cosas. mucho. Y también el objetivo de nosotros como persona y de todo ser humano creo que es llegar a ser autónomos e independientes. Por supuesto, claro. Y, y también ese es el objetivo que nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad,
queremos lograr que las personas Claro, con discapacidad sean autónomas, independientes, que ellos mismos puedan desplazarse, puedan ir al supermercado sin ayuda o sin el claro, acompañamiento de otra persona, que podrían hacerlo, pero como les hablaba, pues si todos estos ámbitos son abordados desde una mirada social de la discapacidad, desde mirar al otro como un ser holístico, como un ser integral y no por partes o por carencias o por lo que necesita. Claro. Exactamente. Yo te preguntaba hace un rato eso, el comentario, ¿no? De prepararnos para eso y por supuesto para mucho más. Desde mi experiencia me ha pasado que, no sé, que estoy en una tienda, ¿no? No voy a decir cuál, pero estoy en tiendas y o de sea, te pronto, pasó. De verdad. ¿no? Que me atiende alguien y claro, y me gustaría, siento la necesidad de expresar, de hablarle y no solamente decir lo básico o mostrarle lo que quiero y decirle el número, ¿no? O sea, quisiera tener una conversación como la puedo tener con otros vendedores, ¿no? Porque Claro. igual Claro, con este tema, la inclusión laboral, me encanta que uno encuentre esta diversidad de trabajadores, de personas en las tiendas, pero siento que no nos preparan tampoco, las mismas tiendas no preparan al no. cliente para que pueda comunicarse con este vendedor, con este asistente de ventas, ¿no? Y me he quedado con esa sensación de, ay, me hubiese gustado decir algunas palabras, o me hubiese gustado comunicarme mejor, no tener que buscar, ¿y cómo se dice? ¿Cómo se hace? Buscando un Claro, video no, para sí, porque lo hice en mi afán de querer comunicarme y también por un tema de empatía, puede ser, de empatía, es decir, que no, nadie va a Bueno, hablar conmigo. más que todo, bueno, yo con mi tía no fue que yo aprendí a hablar el lenguaje de Sí, señas, fue más que todo cosas básicas sabía para poder comunicarme con ella. Claro, Y es que en la familia, más que todo, hasta me llamaban a mí era para que pudiera hacer cosas con ella. ok. A ese nivel sí, estaba. O sea, tú eras como su canal ahí, Sí, su apoyo. a ese el nivel estaba con intérprete, ella. sí. Pero es Mm, difícil, es difícil. Sí, y no y bueno, estamos hablando también específicamente de las personas sordas, pero también hay Sí, otra realidad que es de las personas ciegas, llega, claro. sí. que necesitan de un bastón para poder desenvolverse, Pero para mira, yo he poder visto ser esas personas independientes. caminar, yo digo, wow, una cosa que cómo puede Sí, así, todos lo sienten y es algo sí. sorprendente, Yo Sí, los pero admiro, de verdad. definitivamente. y con lo que estábamos hablando de la accesibilidad también, por ejemplo, hay a veces en las veredas alcantarillado que no Mm, tiene la La protección protección, y una persona ciega por ahí es un peligro. Imagínese que se pueda caer sí. que hasta si uno se ahí cae, uno mismo imagínate. exactamente Yo, sin estar viendo. Usted vive yo, en el Ah, no, piso, yo tú que que vivo te en ves el en el piso, yo piso. me lo vive paso en el cayendo piso. ahí, caminando mal, sí, sí, imagínate. Entonces, sí, yo creo que el tema de la discapacidad también, bueno, se puede hablar desde la discapacidad por los términos, como nos referimos a las personas Sí, con discapacidad. Eso sí. Escuchamos, por ejemplo, discapacitado, no es discapacitado. El cieguito no es el cieguito, el Y se escucha mucho. sordito, el sí, Es que hasta a veces uno no mudo, sabe cómo claro. El hablarlo, exacto. cómo enfermo, el Entonces, decirlo. minusválido. el Sí, Y yo creo que minusválido, podemos puntualizar, ¿no? Como sí. para aquí, para educar, ¿no? Se usa mucho el inválido o el minusválido. Se usa mucho y hoy se usa todavía demasiado. ¿Por cuál la sustituimos? esperamos después de este video que Por no usen favor, más esa palabra, por por favor. favor, ¿Cuál? que La de minusválido, minusválido o inválido, incapacitado, incapacitado. Bueno, son totalmente todas esas Peor. palabras peyorativos. cuando nosotros ponemos como a deconstruirla, por Mm, decirlo de una manera, vemos que discapacitado es una persona que tiene una disminución en sus capacidades. Claro, bueno, Entonces, ¿qué nos estamos enfocando? En lo que le en lo hace que le falta falta. o en lo que no tiene. Esa es discapacitado. La otra es minusválido. Estamos diciendo ahí que la persona tiene menos validez. Ah, ujú, Minusválido. ya. Validez menor. Entonces, son términos que son súper peyorativos, que total. son discriminatorios, que no deberíamos usar. Y ahí también está el llamado a nosotros informarnos, a buscar información correcta donde nos enseña a nosotros también cómo dirigirnos hacia ellos. Y es información que hay en YouTube, En todos pueden lados. conseguir videos en Información hay, TikTok. TikTok, eso es cierto. en Instagram. Entonces pueden buscar información por ahí, pero de verdad son palabras que en vez de ayudar lo que hacen es retrasarnos también en el tiempo, en la atención. Eh, para eso se puede usar la palabra persona con discapacidad, Porque primero son personas, Claro, porque son primero personas. son personas, claro. exactamente. Y después, bueno,
una discapacidad, pero también antes de eso podemos llamarlo por su nombre. Eh, Aquí nosotros tenemos nuestro Por nombre, supuesto. nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, a nosotros no nos dicen, mira, persona sin discapacidad, o sea, no tiene sentido. Entonces, antes de etiquetar, que eso también es un mal que hacemos nosotros como sociedad, etiquetar Sí, y ir por la calle colocando etiquetas a las Es verdad. personas sin saber qué tienen, por qué han pasado, por ¿Cómo se qué, pues sienten? exacto, cómo se sienten. Entonces, quitemos las etiquetas. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer como sociedad. eh, y quitar etiquetas comenzando desde el gordito, el flaquito, el El pelado, sí. bajito, el el alto. El bajito, de el Luco, alto. el Etiqueta. pelo Entonces, no, o malo. sea, yo El creo pelo. que cada uno de Sí, nosotros tenemos nuestro sí. nombre y eso es lo que nos identifica como personas. Yo creo que eso es lo más importante. Antes de ver la falta o la carencia, ver las capacidades y las potencialidades que tiene una persona para nosotros poder Lo que dirigirnos sí a ella. tiene. Lo que Lo que vale en sí Lo que realidad. tiene, tiene, claro. Y además que a todos nos gustan que nos reconozcan por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que exacto. sí, con lo que contamos, ¿no? En este tema, igual de persona con discapacidad, ya sabemos que discapacitados no, por supuesto. Por favor. Igual, yo he escuchado mucho, ¿no? Personas con discapacidad o personas con capacidades especiales o personas... He escuchado muchas formas. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la correcta o la que está Por favor. establecida según no sé, un formato, una ley, la normativa? Según las normativas, creo que tanto nacionales acá en Chile como internacionales, se refiere a personas con discapacidad. Ok, Bueno, Eh, persona con discapacidad. a veces sí escuchamos, yo también lo he escuchado muchas veces, no, personas con capacidades especiales. O sea, mm, no hay capacidades no, especiales en ninguno de nosotros. Tenemos las un mismas Sí, en capacidades. superhéroe, realidad. claro. Personas con Me capacidades desaparezco, diferentes. Súper. ¿no? O sea, Personas Yo vuelo. con hecho capacidades humo, diferentes. claro, Todos tenemos capacidades diferentes, Sí. no todos tenemos las claro. mismas capacidades. Todos Eso somos también, diferentes, Sí, tenemos que en partir realidad. por allí, con eso que es somos parte de la distintos. diversidad. O sea, nadie piensa Nadie es igual, igual que otro. todos tenemos gustos distintos, maneras de pensar distintas y eso es lo que nos hace también parte de la diversidad y nos da un sello como personas. Entonces, no son capacidades diferentes, tampoco son capacidades especiales, es persona con discapacidad y como dije anteriormente, la persona que tiene su nombre. Antes de todo tiene un nombre y por eso es como deberíamos llamar. Claro. Para eso es el llamado. A mí me recuerda esto lo de especial, me recuerda mucho a un niño, ¿no? El niño es especial. Ah, es que no, O sí, sí, se escucha mucho de no sé eso. si aún, pero sí creo que se debe usar, ¿no? El Es niño que, es especial. que eso también es parte de las etiquetas. O sea, el Claro, niño especial, todos los niños son son especiales Sí. para especiales, mí, claro. Sí, todos. No creo que hay una diferencia, estos sí son especiales y mm, estos no. Eso también son etiquetas, o sea, el niño tiene su nombre. sí, Que el niño tiene una necesidad educativa especial es Ah, ya es otra otra cosa. cosa y eso Necesidad solamente educativa especial. necesidad educativa especial y eso se habla en el ámbito de la educación. ok, Es una persona, un niño, una niña que tiene, por ejemplo, una, un déficit atencional, un ok, trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad. Eso no es una discapacidad, sino que es una necesidad Nes- educativa especial. Claro. ¿Qué significa esto? Que dentro del ámbito educativo, ese niño o esa niña necesita apoyo pedagógico, psicológico, de todo un equipo interdisciplinario para que esa persona pueda salir de esa dificultad que tiene, que es claro, temporal, que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque viene dado por factores ambientales, también factores internos, que me impiden que yo pueda aprender un tema en específico. claro, Entonces, ahí está la barrera. Factores ambientales, ¿por qué? Situación familiar, situación de la Eso también comunidad, claro, entra ahí. exactamente. Son cosas que me están afectando. Por ejemplo, si hay un problema dentro de la familia, eh, eso me afecta a mí como niño, estamos hablando en el ámbito de los niños, sí, me afecta a mí como niño y como me afecta dentro del colegio, yo no voy a estar concentrado. ¿Cómo voy a sí, estar concentrado en aprender matemática, lenguaje, si en mi casa hay un problemón sí, que yo como Sí. niño no puedo abordar, que no claro, puedo sobrellevarlo? Entonces, ahí es donde entra el equipo interdisciplinario o entro yo como educador diferencial a cubrir eso, Ese espacio. esa dificultad que claro, tiene exacto para que este niño pueda superarlo de manera exitosa. Y al perfecto. superarlo,
ya ahí comienza, sale de esta necesidad educativa especial y ya sigue trabajando solo sin ningún problema. Claro, entonces es algo transitorio, ¿no? Es algo que está allí, que va a disminuir, se va a ir terminando, Exactamente. y creo que dificultades tenemos todos. O sea, yo todavía tengo una Diarias, dificultad con la Sí, matemática todavía, por ejemplo, ¿sí? no se me ha ido, no se me ha ido en particular, no se me ha ido esa dificultad, pero, pero eso es importante, también incluir ese tema que mencionas y también el contexto donde están estos niños estudiando, entonces a la comunidad, ¿no? Y no es nada más la casa, sino en sí donde el sector, puede exactamente, ser un sí, sector vulnerable, un sector complejo, no sé, el niño escucha todos los días, toda hora disparos, unos tiros y no se concentra para estudiar. exactamente. Todo, Sí, todo sí, todo puede, influye. claro, todo influye, ¿no? Todo influye en ello. Ahora, inclusión. Inclusión es un término que Muy amplio. muy amplio, tú lo decías hace un rato, ¿no? Abarca muchas cosas, lo que es la inclusión. Desde mi juicio, de mi criterio, yo creo que inclusión es eso que hablamos, de prepararnos como sociedad, prepararnos como país, como mundo en sí, para todas estas personas con discapacidad, o sea, en general, todas las que existen, Claro, ¿no? Y de pronto, claro, estamos en una sociedad, en unos tiempos donde inclusión y todo es inclusión. Todo queremos que sea inclusión y de pronto, pero yo creo que hay prioridades dentro de la inclusión y creo que una de ellas son las personas con discapacidad. claro, En realidad debería ser Prepararnos, eso. prepararnos para ella y de pronto en medio de cosas nos enfocamos en una inclusión y dejamos a un lado o obviamos que ya va, hay personas con discapacidad que realmente no estamos siendo un país o una sociedad inclusiva. sí. Sí, es que muchas veces la discapacidad para la sociedad es un peso más que todo, porque, y también, y no solamente para la sociedad, sino también para el Estado, sí, exactamente, para el Estado, porque tienes que invertir, tienes que poner dinero para todo lo que se necesita, para adecuar los espacios públicos, tanto estructuralmente como también con personal capacitado para esto, y ciertamente es un gasto para el Estado. Y Y eso es para lo que la más les duele. sociedad, y para la sociedad es un peso porque ya tengo que yo formarme, tengo que cambiar esto, lo que hablábamos de las barreras actitudinales que son las Sí, más difíciles de derribar, sí, y eso tiene que ver con el ámbito de la sociedad. Pero la inclusión vista desde un todo es importante, es lo que por nosotros supuesto. como sociedad, nosotros como personas, como humanos, como gente, tenemos que ir remando a un mismo lado. Poco a poco Eh, llegando a ese exacto, término. y sí, ciertamente hace muchos años yo creo que aquí en Latinoamérica ya era para que fuéramos referentes también del tema de la inclusión, porque recurso humano hay, profesionales expertos en la materia hay, las mismas personas con discapacidad que siempre se reúnen y hacen asociaciones, fundaciones, ellos para pelear sus derechos, Sí, para reclamar sus derechos, imagínense cómo estamos. Y dentro de las mismas personas con discapacidad hay personas capacitadas, personas profesionales que sí, también claro, por tienen mucho que supuesto. aportar a la sociedad. Mucho. Y, y lo mejor de esto es desde su mirada como persona con Ujú. discapacidad. Yo puedo hablar aquí de la discapacidad auditiva, yo puedo hablar de la discapacidad visual, pero yo no la vivo como Por persona. supuesto. Quienes la viven son ellos y son los que tienen eh, toda la experiencia y la potestad, por decirlo de una manera, de hablar desde lo que ellos viven. Con Lo que propiedad, sienten, realmente con Exactamente, todo. con propiedad. propiedad Sí. lo que sienten, porque son quienes han sido discriminados, son quienes han sido apoyados, son quienes han sido de alguna otra manera en algún contexto incluidos. Entonces yo creo que ellos tienen la, la mayor experiencia y ojalá puedan tener una persona con discapacidad en, En en otro de sus en todas programas partes, aquí claro, también sí. Sí, para por que vean la supuesto. mirada Claro, desde la persona con discapacidad, de lo que vive y la experiencia que tiene también para enriquecernos con sus aprendizajes. por supuesto, claro que sí. Ahora, em, la idea también, estamos aprendiendo. Esto es información, información. Yo veo a Estamos Carlos así ahí como el culturizándonos. meme que está como calculando todo, algo así. Lo veo así, porque es bastante información, pero es información importante, o sea, Sí, es enriquecimiento. E insisto, creo que todos deberíamos formarnos un poquito, algo, empezar con algo en este tema. O sea, es muy, muy necesario, más allá de pronto de aprender la lengua, pero sí prepararnos
como personas, qué actitud tener, qué acciones tomar con Es una que uno persona nunca con sabe si hasta en discapacidad. el trabajo Claro. vas a tener una Claro, persona que sí, y necesita también es comunicarte muy con ella probable así. que ocurra, y esa es la idea, Sí. esa es la idea. Y yo creo que nos van a tener que forzar para Es poder que es la realmente única forma de aprender, que una para persona poder pueda, ser, sí, o a sea, veces vamos a pasa. decirlo así, forzar por Sí, así decirlo, que mira, tienes que comunicarte con él sí o sí, ok, yo voy y aprendo. Alguien que quiera aprender lengua de señas, de pronto yo, que yo ya quiero aprender lengua de señas, ¿a dónde voy? ¿Qué Para hago? aprender lengua de señas, inicialmente tiene que buscar alguna fundación o alguna agrupación que dicte cursos de lengua de señas. Cabe destacar que estos cursos tienen que ser dados solo, única y exclusivamente por personas sordas. ah, ok. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo como oyente que soy profesor de sordos, soy intérprete de lengua de señas, yo no puedo enseñar la lengua de señas. Ah, ya, No Mira, debería enseñar la lengua de ok. señas porque no es mi lengua materna, no es mi lengua uno. Claro, es como el profesor de inglés que sí, busca un profesor Exactamente, nativo, ¿no? Ok, exactamente, normalmente sí. sí. Y aparte, bueno, mi primera lengua es el castellano, mi segunda lengua es la lengua de señas venezolana y ahora mi tercera lengua es la lengua de señas chilena. Imagínate. Entonces, como una tercera lengua, lengua de señas chilena, menos me atrevería yo a estar enseñándola cuando apenas estoy en proceso de apropiarme de la lengua. claro. A pesar de que tengo ya 4 años acá en Chile trabajando en el ámbito de la educación, específicamente con personas sordas, me falta muchísimo por aprender de la lengua de señas. Así, ¿fue Imagínate. difícil el adaptarte? No fue ¿No? difícil, fue muy divertido porque de verdad tengo que agradecer a la comunidad sorda de Chile por abrirme las puertas a su comunidad y poder permitirme integrarme a su comunidad. eh, y con ellos mismos fue que aprendí, Ok. con los Mm, mismos sordos. Claro, ya teniendo la base de una lengua eso. de señas, Por Tienes la supuesto, base ya por claro. lo menos. la forma de expresión y de comprensión, solamente tenía que ir cambiando, adecuando Los formas de la gestos. mano, Eso. exacto, Mm, para hablar. Pero no fue difícil por eso, Ok. porque ya tenía una lengua de base con la misma, eh, eh, con el mismo forma canal de de expresarlo. expresión, Claro, Eso. exacto. claro. Me imagino, no sé, cómo le puede pasar a alguien que domina un idioma. Ay, ¿cómo se dice esto en alemán? Eh, ¿Te pasa? Que te digan, ay, Fabricio, ¿cómo se dice? Sí, ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico? No sé, palabras básicas, no sé. ¿Te pasa? Que alguien te diga cercano, ¿cómo sí, se sí, dice esto? ¿Cómo lo sí, expreso? sí, sí, me pasa. Cercano y no cercano, Cercano y no dentro del cercano. colegio donde trabajo, los Ah, niños claro. oyentes se acercan y me dicen, profe, Claro, ¿cómo se dice esto? Porque quieren ir a hablar por con las supuesto. personas Ah, sordas, sí, me imagino. con los estudiantes del colegio. Bueno, eso es En- bueno por lo menos. sí, 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 creo que la voluntad de las personas para aprender la lengua de señas está. Ciertamente es tiempo, es mm, inversión de tiempo, es claro. inversión también de dinero. eh, Entonces son igual muchos factores ahí. Yo creo que cualquier persona que yo le he preguntado si quiere aprender lengua de señas, sí quiere aprender. Pero claro, también, Es como cuestión les digo, de hay factores ahí que intervienen tiempo y para que eso la Claro, que no. persona hay que invertir pueda algunas hacerlo. cosas para ello. Pero hágalo, de verdad, porque es una riqueza y no saben en qué momento de su vida se van a Lo conseguir una necesita. persona sorda hasta que esté necesitando algo en Sí, la calle, en el supermercado, en el abasto, hasta en el propio médico y ustedes puedan ayudarlo al menos a decir su nombre, por ejemplo. eso. Y Sería a todo eso. propósito de eso, ¿no? Yo que era una persona que en una tienda quería comunicarme con algo básico, yo creo que se puede, ¿no? De pronto enseñarnos también eso, como las palabras claves para de pronto, desde un gracias, desde un buen día, desde un hola, creo que eso es bueno que lo sepamos. Pero es que yo creo que inicialmente es no tener miedo a acercarte a la Eso también. persona, Ok, es lo primordial, y así no sepas nada de lengua de señas, con el gesto, sí, con lo que esté transmitiendo tu cara, yo creo que eso ya hace o da una cercanía con la persona. Y lo otro ya puede ser modulando bien. ok. Eso también lo entiendo. Hola, Claro, ¿cómo sí. estás? Hablarle de frente, que te esté Bueno, viendo a la eso pasaba con cara. mi tía que, o sea, yo no escuchaba, pero veía la boca y sabía que estábamos diciendo. Y sabía que estábamos hablando de ella y ¿sabes? Claro. Nos Sí, sí, retaba por esa sí, cosa, pero bueno, mucho de las personas sordas saben leer los labios. Y sí, esto porque, claro, ellos como minoría lingüística, está dentro de una gran mayoría que somos nosotros, tienen que buscar estrategias para poder comunicarse con eso. las personas que no saben lengua de señas. Y eso pasa mucho, de verdad. O muchas veces a las personas les da miedo acercarse a un sordo porque no sabe cómo, pero no, ellos siempre van a tener la apertura porque más bien
bien ellos felices de que tú Les quieras vaya a Sí, hablar. comunicarte, Sí, quieras eso, aprender. eso. Entonces claro, siempre van a estar abiertos a recibirlos y hasta ahí mismo enseñarles una palabra o algo. Pero como les dije, siempre la lengua de señas la va a enseñar una persona sola. por supuesto. Exactamente. Esas son cosas que uno tiene que saber, hay que educarse. Educarse en estos aspectos es gratis, por así decirlo, tener esa información básica, que el que diga que no sabe algo, de verdad, o sea, Es porque no señores, quiere. es porque Es no quieres, porque porque sí. hay demasiada información. Hay mucha información en internet. Donde Y tú busques ojo, va a haber. mucha, quizás información errada también, porque también hay que Sobre aprender información también. a A filtrar, buscar pero exactamente. sí, pero sí. Bueno, yo creo que para terminar, Fabricio, si tienes, bueno, has dicho muchos Sí, mensajes en realidad. impactantes, mensajes positivos, mensajes buenos, pero para cerrar, pues la cámara es tuya, allá, allá, aquí, allá, arriba, todo. No, tampoco así. Pues un mensaje, Me da un ¿no? poco de Porque nervio las cámaras, Alejandro, por favor. estamos hablando, ay, si ahora te va a dar nervios después de Ya. todo lo que habló. Después de Ah, 40. sí, porque claro, el punto clave, ¿no? De lo que hemos hablado, discapacidad, inclusión, el lenguaje que hay que ocupar, o sea, los términos, ¿no? Lengua de señas. Hemos hablado de todo eso y creo que sería interesante hacer un cierre, ¿no? El que tú quieras, un llamado a la inclusión, a aprender Esas la personas que lengua, quieran aprender el a, claro, lenguaje. adaptarnos a las personas con discapacidad, aprender de ellos, ¿no? Porque hay mucho que hacer y creo que sería lo mejor para cerrar y bueno, tú te puedes comunicar como tú quieras. Claro, yo creo que inicialmente lo primero que tenemos que hacer para acercarnos al mundo de la inclusión, de la discapacidad, es la empatía. Yo creo que a ninguno nos gusta que nos traten de manera Diferente. diferente, Lástima. despectiva, con Sí. lástima. Y la empatía creo que es lo primordial y no solamente para tratar a las personas con discapacidad, sino para tratar a cualquier persona. Nosotros no sabemos por lo que está pasando la otra persona, por lo que pasó, por cómo se siente para nosotros llegar y ser un peso más para esa persona que en realidad solamente necesita quizás es una ayuda, una escucha o que le digan una palabra de aliento. Yo creo que de ahí debemos partir todos nosotros. Segundo, a informarse y educarse. Yo creo que es muy importante y no solamente en el ámbito de la discapacidad, sino en todos los ámbitos. Nosotros, igual como profesionales, siempre tenemos que estar revisando, Y actualizando, actualizándose, porque sí. tenemos que estar en sintonía a los nuevos tiempos. Entonces, el tema de la discapacidad no es un tema complejo, no es un tema que ustedes van a conseguir palabras raras que no van a comprender, no. Busquen información, eh, por internet, por TikTok, por donde sea, porque igual se consigue Eso. información veraz, información correcta con respecto al tema. Y también un llamado a todas las personas a involucrarse. Hay muchas organizaciones de personas con discapacidad, hay organizaciones para personas con discapacidad que necesitan apoyo también para poder cumplir con proyectos, para poder Para cumplir, seguir ayudando a más para personas. seguir apoyando exacto a otras personas con discapacidad. Y yo creo que también ahí podemos nosotros ir aportando un granito de arena. El tema de la Teletón acá en Chile, que Sí. es un evento muy importante donde se reúne muchísimo dinero para apoyar a cientos de personas con discapacidad que lo necesitan. También apoyar esas iniciativas muy importantes. Y como personas desde nuestro trabajo, desde nuestro lugar donde estudiamos, desde nuestro hogar, dentro de nuestra familia, también ir enseñando. Ir enseñando con el respeto, ir enseñando con la empatía, ir enseñando por el no etiquetar, comenzando por eso. Ese es el Y eso es principio. algo que como familias, por ejemplo, como familia venezolana, Sí, nos gusta muchísimo Imagínate. me etiquetar el encanta una gordito, el etiqueta. flaquito. Tito, el El eh, bajito. blanquito, el el, catire, sí, el comencemos negrito, a dejar esa costumbres a un lado porque por hacen favor, hacen mucho daño, Ujú. lo de verdad. confirmo. Ahí está. No, pues yo creo que mejor cierre que este, no, No, a ver, yo no imagínate. tengo ganas ni de hablar, No. me da vergüenza. Así que, no, bien, aprendimos, Fue algo nuevo, nos sí. educamos bastante y la idea es pues que esto traspase, que esto vaya pasando, Y sea ¿no? un De persona aprendizaje a para más persona, que personas. hagamos eco de esto. Y bueno, no, Fabricio, Muchas gracias. agradecidos No, por tu presencia aquí y tu profesionalismo, ¿no? Y se nota cuando alguien tiene amor por lo que hace, cuando tiene vocación por lo que Es hace, verdad. se siente, algo que se siente. Sí, Quizás no lo podemos medir, pero se se siente, siente. ¿no?
Y Importante. bueno, así que, ¿cómo quedaste tú? ¿Tú quedaste con No, mucha información? no, mira, es que es muy difícil. O sea, y yo lo viví con la parte de mi familia y sí, es fuerte. Claro, O sea, sobrellevar a una persona, enseñarla y otras personas que no la entiendan es peor todavía. claro. Si puede ser frustrante para Sí, uno, imagínate esa persona con la discapacidad, cómo se siente. Y tú eso es algo muy importante, empatía. Yo creo que muchas cosas parten de la empatía y por supuesto desde el respeto. Bueno, yo creo que estamos listos. Esto puede dar hasta una parte 2, parte 3, sí. parte 4 y vamos a tener más invitados, vamos a tener invitados también relacionados Ujú. con el tema, personas con discapacidad también, esa es la idea, también que compartan acá con nosotros porque qué interesante tener la visión y la experiencia, ¿no? A viva voz Ese Claro. punto de vista, sí. de estas personas, ¿no? De las personas con discapacidad. Así que bueno, Fabricio, gracias. Muchas Así gracias que por bueno, venir. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Estaba ya desde hace semanas esperando, sí, 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 eso estaba esperando ahí. este día y bueno, ya Bueno, se dio. Ya aquí había algunas estamos. complicaciones ahí que nos impidieron Técnicas, sí. técnicas. Bueno, esto fue otro episodio más de qué? Como De vaya cómo vaya viniendo, viniendo. Por acá Alejandro por aquí Carlos. y aquí nos acompañó. Fabricio. Así que esto fue. Chao, chao, hasta el próximo Adiós. episodio.